Una de las canciones más representativas del país, ¿puede ser? Creo que sí, ¿no? Sin dudas. Sí, sí, sí. Me emocioné. No, sí. No llores. Segundo bloque de No Sonoras, emisión 712, como habíamos dicho anteriormente. Canciones en contexto. La sección que lidera la persona que toma muchas decisiones, Sergio Vicila. Algo de paz le pusimos a esto. Sí, algo de paz, en realidad también es el nombre de otra canción de la que vamos a estar hablando ahora. Y a su vez era como el eslogan del festival, que bueno, comentábamos siempre en el bloque, que es el Festival por la Solidaridad. Me cuesta mucho decir. Es muy difícil. Solidaridad latinoamericana, que el eslogan era mucho rock, algo de paz. Mucho rock por algo de paz, ¿no? Era ese festival. En una época se hacía mucho esos festivales. Era una época. Salida del gobierno militar, esas cosas. Todavía, por supuesto, estábamos en el Sí. gobierno militar por una cuestión de que estamos en contexto Malvinas, ¿no? Recordamos, si vamos 40 años atrás, todavía la guerra de 83. Malvinas está, 1982. Estamos escuchando primero que nada, por supuesto, la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios, una canción, como decía Fede, de las más representativas de Argentina y con tal vez de las más versionadas a nivel mundial, ¿no? Se podría decir de alguna manera. Tiene versiones en portugués, en inglés, banda de rock de Dinamarca, en toda Latinoamérica, se ha tocado en eventos, en protestas, ¿no? O sea, tiene mucho movimiento a nivel mundial. León vive de esto. Claramente, por supuesto. Yo me imagino a un periodista dinamarqués diciendo, no sabíamos que eran covers. Me gusta. Con este tema. Me gusta la actitud y probablemente alguien estará haciéndolo en este momento. Ser gay. Ser gay. Sergei. La canción en cuestión, también, como estas canciones en contexto, vamos a hablar un poco cómo nacen. Y la canción de León Gieco nace, por supuesto, en una época totalmente convulsionada, como era la dictadura, en el año 1978. Y en ese momento, el rock, si bien no sufrió tanto las cuestiones más dolorosas, por supuesto, que son la muerte o el secuestro, como sí le pasó al folclore en Argentina, sí tuvo mucha persecución, por supuesto, toda la cuestión de la juventud, del pelo largo y de juntarse muchos en una esquina. Todo eso era parte también de lo que perseguía la dictadura. Mucha censura de canciones también, o de corregime esta canción, cambiarle esta letra. O estas canciones no se pasan. Esto no se estas- pasa en En ningún inglés lado. no se podía, todo traducido. Por supuesto, justamente León Gieco es uno de los que más lo ha sufrido. Hay una canción que se llama Canción de Amor para Francisca, que hablaba de una madre con su hijo, que ella se dedicaba a la prostitución, ¿no? Y bueno, todas esas cuestiones tampoco no permitían nada. No era que permitían una protesta, sino tampoco permitían cosas que para ellos eran como subidas de tono, por decirlo así. Se llegó a prohibir Manuelita de María Elena Exacto. Walsh. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ese es un ejemplazo. En este 1978 estaba el contexto justamente, y por esto nace la canción de León Gieco, o él lo cuenta, la cuestión de la guerra, ¿no? Pero la guerra en ese momento, había una amenaza de guerra entre Argentina y Chile por el canal de Beagle, no sé si se acuerdan, o por lo menos si lo leyeron los que no nacieron en ese momento, que llegó un conflicto que casi llega a la guerra. En ese contexto es donde sale la canción de León Gieco. Pero como hablábamos en la cuestión del rock, hablábamos de una intérprete que lo hizo mucho la canción, que es Mercedes Sosa, que tal vez puede ser más emblemática hasta incluso en la voz de ella que en la del propio León Gieco. Mercedes Sosa, por ejemplo, en ese 1978, cuando nace la canción, fue arrestada en un show en La Plata junto a 300 espectadores en una razzia, ¿no? Razzias era, la policía entraba directamente a los lugares, Todo Y levantaba a la gente levantaba a en los que camiones. sean. Y a partir de allí empezó el exilio de ella, ¿no? de Mercedes, que recién vuelve en 1981 y cuando vuelve y canta con León Gieco, Solo le pido a Dios, en el Teatro Ópera, como un símbolo, por supuesto, que en realidad ya estaba de gira por toda Latinoamérica y no se aguantó y dijo, bueno, voy, que sea lo que sea. Henderson. Y tocó Muy hizo un bien. show en Tucumán y después en el Ópera. Esta canción de León Gieco está en su disco 4, que se llama Cuarto LP o 4, como quieran decirle. Bueno, como decíamos, conocida mundialmente y que va a tener una especie de encuentro con la canción Algo de Paz de Raúl Porchetto,
que nace también en esos tiempos, en 1980, en su disco Metegol, y que nace por la misma cuestión, nace por la misma consecuencia de esa amenaza de guerra que había entre Argentina y Chile y ese contexto de dictadura y de represión que había acá en el país. Pero muchas veces lo que estaba pasando en ese tiempo, sobre todo con el rock, era, y se veía mucho en Serú Girán, por supuesto, era la metáfora, ¿no? En las canciones no había directo, ¿no? Algo de decir, che, loco, está pasando esto, sino que apelaban mucho a la metáfora. Tenemos decenas de canciones de Serú Girán, Alicia del País. O Los Dinosaurios. Exactamente. En este caso, estas versiones de canciones, si bien eran más directas, no optaban por la lucha, sino por, bueno, queremos paz, ¿no? Básicamente, no iban por ese lado. Y se confluyen las dos canciones en un contexto de guerra, justamente, pero en serio ahora, que fue, por supuesto, la Guerra de las Malvinas, ya en el año 1982. En ese momento lo que pasa, creo que alguna vez en algunas secciones de las que hubo en este programa, en un momento lo hablamos, algo característico que le pasó al rock en ese momento, un rock que, como decíamos, no fue del todo vapuleado, pero sí fue perseguido y sí fue censurado. En ese momento particular, la decisión de la dictadura militar en plena guerra de Malvinas fue: no se pasa más música en inglés en Argentina. Esto que decía Mica. Chau, música en inglés. Y qué bueno, ¿qué vamos a pasar entonces? Tenemos que pasar música en castellano. Hay muchos comentarios de la época de los propios musicalizadores o productores de radio diciendo, che, no hay tantos discos argentinos para pasar, decían. Se le complicaba un poco esa cuestión, empezaron a aflorar, a seguir unas canciones también, y todo empezó a difundirse cada vez más. En ese contexto, el rock fue el que salió más ganando. Y muchos decían, che, bueno, hay tango, hay folclore también, ¿por qué pasan tanto rock? Bueno, el rock era, por supuesto, el símbolo de la juventud y era donde la dictadura quería apelar a decir, acá somos buenos, ¿no? O sea, que quería congeniarse con los jóvenes justamente en esos tiempos. Entonces, el rock fue como el fuerte de ese 82, desde 1982. Empezaron a aflorar muchas nuevas bandas, muchos nuevos discos de bandas que ya estaban y por supuesto clásicos que ya existían de las bandas del momento. Hablábamos de Serú, hablábamos de León Gieco, por supuesto, teníamos Almendra mismo, que había hecho una especie de mini vuelta en esos tiempos. De todo, bueno, Spinetta solista, Dulce 16 estaba en ese momento también, Pedro y Pablo, ¿no? Con su Marcha de la Bronca también. Bueno, todo ese mundo del rock estaba aflorando, era un buen devenir. Muy como contradictorio, por decirlo de alguna forma, un estilo que hasta hacía meses era perseguido, hoy era como su caballito de batalla de la dictadura. Por un lado me parece bien por la parte de los propios músicos, si uno te difunden, hay que ver hasta dónde llega, si se quiere, una especie de complicidad, pero no se trata de eso, se trata de escuchar música hasta entonces. Hasta dónde uno negocia sus ideas. Exactamente, también, ¿no? pero si te pasan en la radio, digamos, no sé hasta qué punto sentís que... El tema es que cómo utilizan tu canción. Exactamente, y ahí va a llegar el momento tal vez culmine de esta cuestión, que fue el 16 de mayo de 1982, se cumplen unos días, 40 años, y fue este festival por la solidaridad latinoamericana, y nunca me va a salir la... Pero pará, solidaridad te salió esa la dije bien. Se fue latinoamericana de costado. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Había habido ya un par de colectas, no me acuerdo el nombre, pero eran como fondos para los combatientes, ¿no? Que creo que una vez hablamos acá en los otros tiempos también, más deportiva también, se había hecho como un partido de fútbol, me acuerdo que habían hecho tipo la típica programa ese Teletón que están como durante horas. Como tipo, eventos para como tipo el sol para los niños, chicos, si querés pero llevarlo eran más como a la eventos de actualidad. colectas para Claro. que supuestamente les llegaba porque no había fondos. En ese momento Argentina estaba por jugar el Mundial y entonces se participó también de esa cuestión. Se recaudó una guita zarpada y esa misma guita también Maradona, él solo donó esa guita también, o sea, como fue el doble. Bueno, plata que nunca llegó a donde tenía que llegar, por supuesto. Y en ese contexto se arma este festival. El rock venía diciendo, che, queremos participar, queremos ayudar de alguna manera a combatientes, pero a su vez queremos pregonar la paz. Y en ese marco, los 4 popes, si se quiere, del momento, de la producción, o los 4 únicos, se podría decir, porque todavía estaba muy por aflorar todo lo que era la industria discográfica y musical y de producción. Daniel Greenback, por supuesto, era uno. Piti y Runigaro era otro muy de los 80 también que laburaba mucho en la producción. Oscar López y Alberto Janiam, hombres, algunos, 2 tal vez más conocidos, pero todos de bastante peso en lo que era la producción de rock. Ellos se encargaron de organizar este festival.
En el Estadio Obras, primero la idea era hacer un lugar cerrado en la parte del estadio, por supuesto, que alberga 5.000 personas como mucho, pero la demanda empezó a crecer tanto que lo hicieron en la cancha al aire libre, donde a veces hay recitales también, que es la cancha de rugby, y llegaron a ver 60.000 personas, dicen unos, 80.000 dicen otros. Bueno, un número Una banda de gente de descontrolado cualquiera de las para dos ese maneras. momento. Pero bueno, ahí empiezan las sucuitacias. Primero la consigna era vender entradas, después decidieron que mejor que sean donaciones. Se empezaron a donar alimentos no perecederos, chocolates, para cigarrillos, ¿no? Como cosas para los pibes que estaban en Malvinas. Se llegaron a recorrer 5 bolsos gigantes, así tipo los que van en los camiones, digamos. El show fue transmitido en directo por Canal 9, todo entero, 4 horas de duración, en Radio del Plata, en Radio de Rivadavia. Y bueno, ahí tenemos un par de audios, vamos a escuchar el primero, que es más que nada una previa de lo que los músicos querían como participar y un poco contando algunos en el post cómo fue esa idea de participar primero en lo que fue este festival. Este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo, como dije en algún momento, sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Cerú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. Todo el mundo estaba haciendo algo por Malvinas, mucha gente estaba donando cosas, entonces el rock en un momento fue apurado de alguna forma y pensamos, hagamos un concierto por la paz y por los chicos de Malvinas. Creo que nunca vi tanta gente junta en un recital. Creo que serían 80.000 o 100.000 personas. Creo que nadie que haya subido a ese escenario se lo va a olvidar en su vida. Hola Luis, Hola, ¿cómo estás, Juan Alberto? feliz de verte, feliz de saber lo que sentís adentro al estar hoy sobre este escenario. Le agradezco a todo el público que vino y al público que nos está apoyando desde el televisor también, porque esto de alguna manera es lo que es la juventud argentina. Spinetta con Juan Alberto Badía, ¿no? Ni más ni menos. Más que nada en lo que era la víspera, ¿no? De lo que era este festival. Rápidamente decimos quién tocó el dúo Fantasía, Ricardo Souley y Elmido Molinari, Pedro y Pablo, Dulce 16 con Papo de invitado, Rubén Rada, Lito Nevia, Tantor, León Gieco, Spinetta, Nito Mestre, Raúl Porchetto y Cerú Girán, ¿no? Todo lo del momento. Sí. Todo lo que estaba bien. Después participaron como invitados también Baglietto, Miguel Mateos, Alejandro Medina, Javier Martínez, como fueron también subiendo, hasta Moyo estuvo participando, tocando la guitarra en ese festival. Dos momentos claves de ese justamente fueron, y los más como emblemáticos de esa cuestión, fue cuando León Gieco toca Solo le pido a Dios, ¿no? Y todo el estadio cantando la cuestión, por supuesto, de La guerra no me sea indiferente, y el momento que se canta Algo de paz, que es la anteúltima canción, y que Raúl Porchetto cuenta que antes de subir a tocar, un milico lo agarra y le dice: che, hoy no es momento para cantar Algo de paz, no sé si me entendés lo que te estoy diciendo, con un fusil en la mano, ¿no? Diciéndole. La cuestión dice que subió con mucho miedo a cantar, que no sabía si cantarla o no, pero bueno, como que se juntó con los músicos de ahí y dijeron: che, cantémosla, va a estar todo bien. Por supuesto la cantó, fue un momento muy emblemático en esa cuestión. También recuerda ahí todo lo que generó ese momento transmitido para todo el mundo, ¿no? Porque hasta la BBC se hizo réplica de eso, la BBC, Inglaterra, Guerra de Malvinas, ¿no? Claro. Como que había un mensaje diferente, pero, y acá volvemos a lo que hablamos con Fede antes. Esto está armado con... o sea, lo arma la propia dictadura militar, ¿no? Esa es la cuestión también. O sea, la venia es un poco eso. La venia, o sea, no se pregonaba la paz. Los músicos pregonaban la paz, pero la consigna que venía de arriba no era la paz porque estábamos en medio de la guerra. Servía para tapar un poco lo que se estaba haciendo. Exactamente. Ahí es donde se genera una especie de gran contradicción. Sí, como que el conflicto lo pasaban bien para los ingleses como paz. Claro. No nos ataquen más, pero nosotros vamos a seguir en la guerra, o sea, vamos a ir mandando pibes, tipo. En contexto de guerra, en clima de guerra. Allá está el conflicto, pero bueno. Por supuesto, y muy genuino, claramente, lo que pregonaban los propios músicos. Pero le fueron funcionales a la estrategia política. Esa cuestión de si fueron o no funcionales a todo lo que fue este festival armado. En cuanto a eso, bueno, hay muchos después comentarios, por supuesto. El propio Porchetto
siempre se defiende esa cuestión, dice, ¿cómo puede ser que digan que fuimos funcionales cuando nosotros estábamos ahí colaborando, queríamos colaborar con los pibes? Trata de ignorante a quien critica esa Era cuestión. un momento complejo porque hasta la prensa estaba poniendo mal las... O sea, bueno, la repercusión el otro día es el rock pisa fuerte, ¿no? O sea, las tapas eran eso, ¿no? Era decir todo lo bien que hizo el rock, ayudar a los pibes. Como un dato clave es todo lo que se recaudó. Nunca llegó a ningún lado tampoco, nunca llegó a destino. Se ha dicho que los propios golosinas se vendían en Rosario después en kioscos, ¿no? O sea, increíble una vez más. Y ahí sí tal vez es pecar de funcional, no, pero sí de tal vez de ingenuidad, ¿no? Ante la cuestión. No, lo que pasa es que sabiendo que había una prensa, esa etapa que vos decís, pero hubo una etapa terrible, creo que fue de Estamos gente. ganando, eso. Estamos ganando. No, bueno, eso sin duda. Entonces, como yo me el refería manejo, más particular a lo que es no, el... No, pero el manejo festivo. sería como, uno lo piensa ahora, que tenemos redes y todo, pero en ese momento era la palabra de lo que se sabía, era la prensa papel. Exacto, era eso. O sea, Claro. lo que te conocía era lo que te leías el diario al día siguiente, ¿no? Después, bueno, León Gieco mismo se repitió muchas veces de participar en este festival. Cuenta que se sintió usado por la dictadura y cuenta un poco esto que decíamos de que en su momento lo habían censurado y después terminó siendo como la canción de él que habían censurado, la propia Solo le pido a Dios, terminó siendo como el símbolo de ese momento, ¿no? Bastante ridículo todo. Bueno, tenemos un audio más de lo que fue el post en este caso y donde ahí sí hay muchas repercusiones de parte de los propios actores y de otros también. Quedó siempre confundida la historia esta, porque yo he leído en algunas revistas comentarios de algunos músicos, increíblemente, que ni habían nacido cuando pasó esto y que tienen una versión de esto que la verdad que están de la cabeza, no entienden. ¿Cómo alguien puede creer que nosotros fuimos para colaborar con los militares? Me pareció tristísimo, fue lo que se publicó en algún medio crítico o que tildaba de colaboracionistas a los que formábamos parte de ese evento. Yo creo que eso es una chicatez enorme, histórica, ¿no? O sea, no poder ver lo que en ese momento significó ser convocados por los que eran pares nuestros, ¿no? Que estaban cagándose de frío en el sur, viviendo y bueno, darnos cuenta que nosotros algo podíamos hacer por esos pibes. Hubo músicos que nos criticaron muchísimo, como Piltrafa, por ejemplo, y bueno, tenía razón, ¿no? O sea, él nos dijo que nosotros no tendríamos que haber tocado nunca en ese concierto y podría haber sido así también. Imagínate el Festival de la Solidaridad Latinoamericana cuando se juntaron todas las momias y sin darse cuenta o dándose cuenta que podían ver millones de personas por televisión, convocar a 80.000 personas en obras, no le importaba nada de la vida de los pibes que estaban ahí en el sur. Este último es Piltrafa, justamente de los Violadores. Hubo dos bandas que se negaron a participar, fueron invitadas y se negaron a participar. Una fueron los Violadores, con Piltrafa, además, boqueando, ¿no? Con todo esto, decía también, si el rock es rebelde, ahí nadie se rebeló. Era una de las frases que tiraba. Después también dijo, levantaron la alfombra y metieron la basura abajo, salvo Spinetta, que se sintió usado, ninguno fue capaz de autocrítica. De tan fraternal, ese festival se volvió fratricida, ¿no? Ahí la frase bastante peleadora de Piltrafa en su momento. Y bueno, la otra banda que se negó a participar fue Virus, ¿no? Virus, que tenía un hermano justamente secuestrado y desaparecido, uno de los Moura, Jorge Moura, que había sido secuestrado en el año 1977. Hay, que se puede buscar y ver en internet, hay una especie de foto, una especie, digo, porque iba a ser parte de una revista que después no salió nunca, que era la revista Expreso Imaginario de ese momento, que era una revista cultural, contracultural se podría decir. Hicieron una tapa que está el famoso cartel verde que está de publicidad de las calles, con la promo de la fecha. Y está de un lado los Violadores, del otro lado Virus, y atrás un Falcón Verde, ¿no? Esa es la tapa. Era como la tapa, iba a ser como la tapa de la revista que nunca salió al final. Y hace poco, hace ya bastante, pero en el año 2001 salió a la luz esa foto, ¿no? Que hubiera sido la tapa de ese Expreso Imaginario que nunca salió y que hubiera sido bastante fuerte. ¿Se sabe por qué no salió? Bueno, eran tiempos convulsionados. No, o sea, no todo estaba tan en democracia. Había mucho miedo en ese momento también, digamos. Podían correr el riesgo hasta de ser desaparecidos justamente por esa etapa, ¿no? Si bien ya estábamos en el 82, la dictadura ya estaba bastante tambaleante, justamente sobre todo por esta guerra. Ya había pasado, Virus mismo ya tenía un hermano desaparecido, ¿no? O sea, no era tan fácil tal vez lograr esa publicación.
Virus, en ese mismo año, de todas formas, saca una canción que se llama El Banquete y que, por supuesto, habla de lo que fue habla de esta situación en particular, de este festival en particular, a lo Virus, ¿no? Con ironía, medio jodona, pero mandándotela a guardar, como siempre hacían las letras de Virus, tan particulares de ese momento. Después, muchos artistas sacan otras canciones, el propio Porchetto saca Reina Madre, hay muchos que, medio que en forma de sentirse que fueron usados, se inspiran para hacer otras canciones. Pero bueno, ese contexto que llevó dos temas que nacieron contra la guerra, que fueron a ser emblema, fueron las dos canciones de emblema, Solo le pido a Dios y Algo de Paz, de ese momento tan particular, pero por la paz justamente, y no por sentirse cómplices de la dictadura, pero que si querés terminaron siendo como controvertidas por lo que fue ese show, que hoy día se recuerda todavía como algo muy polémico, ¿no? Algunos que todavía lo siguen bancando, decir, loco, era una forma de querer ayudar, y por otro lado es, bueno, fuiste en cierta forma cómplice de una... Cómplice muy fuerte, tal vez la otra era funcional. Viéndose en retrospectiva... O sea, ingenuo es la palabra, tal vez. Son artistas que toda la vida mantuvieron una conducta bastante... Bueno, a eso iba para terminar. León Gieco, justamente, si es alguien que siempre estuvo coherente con las causas, ¿no? Fue él, el propio Charly García también en su momento. Bueno, todos los que nombramos, ¿no? Sí, casi ninguno. Casi todos. Charly García te diría que... No, pero Charly García cambió ya. No, te iba a decir. No, pero después cuando se juntó más con Palito Charly García en los 90 empieza a cambiar, ¿no? Justamente León Gieco hoy día sigue siendo de la misma manera. No, sí, es muy difícil encontrarle una contradicción en materia de derechos humanos y esas cosas. Aparte hizo mucho interior, no es solamente capital. Todo. Todas las causas nobles que hubo, todas está. estuvo en todas. Todas está. Sí. Es nuestro Bono. Más que Bono, te diría. Bono estuvo en Kiev cantando. Sí. Bono estuvo hoy en Kiev. No, ayer en Kiev. Sí. Bueno, Bono en algún momento ha tocado Solo le pido a Dios también. Así que, con Madres. Otro ejemplo, con las Madres. Así que bueno, acá cerramos estas canciones en contexto, que terminan siendo 3. ¿No? 2 previas y una post de lo que fue esta guerra y este festival. Decilo el festival, de corrido a ver si sale. Festival de... Le mete presión y no va a poder. No, porque capaz que se fue una vez más, capaz salía. Con Festival por tranquilidad. la solidaridad latinoamericana. Bien. Tienen que ser los milicos que lo hicieron, ¿te das cuenta? Lo hicieron bien. Bueno, así cerramos la sección de Sergio. Vamos a escuchar Virus. Dale, vamos con el banquete. Virus, el banquete, que Virus tocó el Cosquín en el Quilmes Rock la semana pasada. Dicen que es como una especie de comienzo de despedirse definitivamente de los escenarios. Como los chaleros. Un poquito más, te diría ya. Virus, el banquete, y ya venimos con Discover de Cover de Division Bell, Pink Floyd.